Súper. Ahora sí, pues nada. Bueno, problemas técnicos que siempre pasan, ¿verdad? Así que eso es parte de buenas noches, ¿verdad? Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por conectarse en esta nuestra primera charla del año. Mi nombre es Carla Montalvo, ¿verdad? Y varias personas que ya me conocen, pero para los que no me conocen, soy Carla Montalvo, ¿verdad? La coordinadora de grupos de Roots and Shoots acá en Puerto Rico. Nosotros el grupo llevamos, ¿verdad? Desde el 2007 en Puerto Rico como tal y esta servidora lleva en el puesto de coordinadora desde el 2019. Representamos a lo que es el Instituto de la Doctora Jane Goodall y nosotros nos enfocamos, ¿verdad? En tres ejes principales, que es la conservación de la biodiversidad, ¿verdad? La protección de las especies, la educación y la conservación de nuestro medio ambiente. Así que siempre buscamos estos espacios para poder conectarnos y poder llegar a más personas que lo hemos venido haciendo, ¿verdad? Desde que comenzó la pandemia, esto ha sido como que se ha vuelto una familia, un refugio y un escape para aprender sobre más temas, ¿verdad? Y poder llegar a esos lugares donde no podíamos llegar. Así que nada, bienvenidos, ¿verdad? A los que se han conectado con nosotros anteriormente a varias de las charlas, hay varias personas aquí, así que sabemos que siempre la pasamos bien y siempre se aprende mientras disfrutamos, ¿verdad? Así que nada, bienvenidos y bienvenidas. Y nada, esta noche, ¿verdad? Tenemos como nuestra primera charla del 2025. Súper honrada de que la compañera Yuleika haya aceptado la petición, ¿verdad? Así que esta noche tenemos con nosotros a la estudiante graduada en el programa de evolución y comportamiento de la Universidad de Lethbridge, de Canadá, ¿verdad? Yuleika hizo un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico y ella nos va a estar hablando, ¿verdad?, sobre una de nuestras especies endémicas acá en Puerto Rico, la renita mariposera. Y va a estar junto al profesor David Lowe, que es profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de Lethbridge también, ¿verdad?, en Canadá. Y él trabajó en el Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico. Así que sin más preámbulos, ustedes no vinieron a verme a mí, me vinieron a escuchar a Julie. Así que paso contigo, Yuleika, adelante. Hola, gracias por estar aquí. Gracias, Carla, por la introducción y por permitirnos hablarle a la comunidad de Roots and Shoots. Voy a compartir mi screen. Ok, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, se ve. Sí, Mm. Sí, ok, perfecto, gracias. Pues yo soy Julie y conmigo se encuentra mi profesor David Lowe y nosotros estudiamos el comportamiento y la comunicación vocal de esta especie, la renita mariposera o Adelaide's Warbler. Comenzando con presentarles este personaje, la reinita mariposera es una reinita sumamente pequeña de colores amarillos y grises y es endémica de Puerto Rico. Por ahí vi una pregunta sobre si se ha reportado en otras islas. Podemos hablar, podemos contestar esas preguntas al final. Pero hasta el momento es endémica de esta isla. El macho y la hembra son parecidos físicamente y ambos vocalizan, pero el macho es el que produce estas canciones que son largas y que cuando estamos en el campo nos ayudan a localizar o a identificar la especie. Se escucha algo como lo que les voy a estar presentando en este espectrograma, que es una manera de visualizar el sonido, que tiene en el eje de X tiempo, que va de izquierda a derecha, y en el eje de Y, en la parte vertical, tiene la frecuencia del sonido. Así que espero que se pueda escuchar. ¿Se escuchó? Sí, Ok, perfecto, gracias. sí se Pues escuchó. Gracias. Los machos producen estas canciones largas que tienen muchas notas dentro de la canción y que están moduladas en su frecuencia. Las hembras también vocalizan y incluso producen canciones que son más cortas de las que produce el macho, pero no son tan comunes sus canciones como las de los machos. Sin embargo, ellas producen estos llamados que sonan como unos pip, pip, pip,
que son de frecuencia más alta de las que producen las canciones de los machos y hacen mucho y lo producen mucho en lo que se le conoce como duetos, que el macho produce una canción y la hembra como que se coordina con el macho y produce esos pips en, al mismo tiempo. Más adelante les voy a estar enseñando cómo se escucha. Otro dato de las vocalizaciones de los machos es que estos tienen un repertorio, es como un álbum de distintas canciones, distintos tipos de canciones. Y auditivamente es difícil diferenciarlas, pero cuando las observamos en estos espectrogramas, como vemos en estos tres ejemplos, tienen unas formas diferentes que varían en esa modulación de frecuencia. Otro dato de la reinita mariposera es que son sumamente territoriales y están defendiendo su territorio durante todo el año. Eh, digamos que hay una pareja que tiene un territorio y este territorio incluye tres árboles. Pues ellos se van a estar moviendo dentro de esos tres árboles y lo van a estar defendiendo para que otros individuos no entren de su misma especie. A la misma vez van a tener vecinos que tienen sus propios territorios y que van a estar tratando de agrandar su espacio, su territorio, entrando al territorio de la pareja uno. También puede haber intrusos, individuos que no tienen un territorio y van a tratar de entrar. Así que esa pareja va a estar defendiendo su territorio con diferentes comportamientos, como lo son pues la parte en la que llegan a un punto de la pelea física, pero también producen unas señales que usualmente se producen antes de ese punto de la pelea física para evitar el gastar energía, el llegar al punto de la muerte, incluso. Y esas señales pueden ser postura agresiva, así como un perro te empieza a gruñir antes de atacarte o te pone en una postura de que te va a atacar, pues la reinita mariposera hace algo parecido hacia su contrincante. También producen unos llamados que son específicos, se escuchan usualmente en el momento en que están acercándose a esa pelea, que también les voy a estar enseñando más adelante. Y pues producen canciones también, en ambos, antes y después de esos momentos de peleas. Otro dato que les quería mencionar de esta especie es que tienen, como muchas otras especies en el mundo de aves, tienen un dawn chorus o un canto de la madrugada. Y esto es algo que ocurre que seguramente ustedes lo han escuchado desde sus casas. Las aves se levantan bien temprano antes de que amanezca y empiezan a cantar o sea, cantan muchas canciones. Y luego entonces, luego de que sale el sol, baja esa intensidad, no cantan tanto. Pues todos estos aspectos se los menciono porque tienen que ver con lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, en el Berson Lab, que es este laboratorio en la Universidad de Lethbridge en el que David Lowe es nuestro supervisor, pero vemos estudiantes subgraduados, estudiantes graduados y tenemos también estudiantes que creo que todos hasta el momento son de la UP, son producto UPR y que nos han estado ayudando en el campo. Sin ellos el trabajo de campo sería imposible. Pero antes de entonces, les vamos a estar hablando de los distintos proyectos que cada uno de los estudiantes y nuestro profesor tenemos. Les quiero hablar de la parte que yo considero más cool, que es la de ir al campo a colectar esos datos. Nosotros estudiamos una población en específico. Son unos individuos que se encuentran en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Cabo Rojo, en el suroeste de Puerto Rico. Este refugio se ve algo como lo que les muestro en la foto, tipo bosque seco. Y lo primero que hacemos es que llegamos allí y, como les mencioné, la reinita mariposera es territorial y van a mantener su territorio durante el año, así que nosotros vamos y observamos dónde es que se encuentra, o sea, cómo se delimita ese territorio,
para cada individuo que vamos a estar estudiando, pues vamos a ver qué árboles se van a estar moviendo, localizarlo. Así que vamos con nuestros binoculares, tratando de localizarlos, pues, basándonos en las canciones que canta el macho, y vemos algo como esto desde nuestros binoculares, ese punto amarillo en la copa del árbol. Y así se ve en más detalle. Entonces, una vez observamos, conocemos dónde se encuentra cada individuo, vamos al próximo paso que sería capturarlo. Y para esto, y siguiendo los debidos permisos de las distintas agencias en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, ponemos lo primero es que ponemos estas mallas, que son unas redes de niebla, y las localizamos en un punto que quede en el medio de dos de esos árboles que hemos visto que se está moviendo el macho que queremos estudiar. Y localizamos la red ahí, ponemos dos speakers, dos bocinas, una a cada lado de esa red. Y esas bocinas las vamos a estar usando para darle play a sonidos, canciones que simulan la entrada de otro individuo de esa misma especie al territorio. Y como ellos son tan territoriales, el individuo que sea como el dueño de ese territorio va a acercarse a la red y va a caer en la red. Una vez cae en la red, nosotros rápidamente vamos y lo sacamos, como les muestro en el video. Este es slow motion, so es mucho más rápido de lo que se ve aquí, pero lo sacamos y una vez lo retiramos, hacemos las distintas medidas morfométricas, medimos el peso del ave, hacemos medidas del largo del pico, del ancho del pico, y como objetivo, el objetivo principal en nuestro caso para nuestra investigación, pues le ponemos unas anillas en las patas que son van a tener una combinación de colores que son específicas para cada individuo en esta población. Y esto nos va a estar ayudando a identificarlos en el futuro. Es como ponerle un nombre a cada macho. Así que terminamos con varios individuos como los que van a tener, como les dije, las distintas combinaciones de colores, y los liberamos a sus respectivos territorios. Three. Luego de esto pasamos a, esperamos unos días para entonces regresar al territorio de cada individuo y llegar a la parte que es de tomar esos datos, de grabar a cada macho produciendo sus canciones. Para esto usamos un equipo como el que se ve en la foto, una grabadora que es como la que está colgándole del cuello, y un micrófono unidireccional que cuando apuntas al individuo pues va a capturar ese sonido con una buena calidad. Una vez terminamos en el campo, regresamos al laboratorio y hacemos todo análisis, anotaciones de grabaciones, análisis de datos por meses, tal vez años, y contestamos distintas preguntas. Y esta metodología de la colecta de datos pues va a variar, el diseño de experimentos va a variar según las preguntas, eso les estaré explicando en los ejemplos específicos. Pero entonces, para comenzar con uno de los ejemplos, pues, uno de mis proyectos estaba relacionado a el vocal performance o ejecución vocal. Cuán bien canta, sería como cuán bien cantan los machos. ¿Y cómo se relaciona esto a el dawn chorus, a ese fenómeno que les expliqué del canto de la madrugada, cuando cantan intensamente? Y así es como se escucha en el refugio de Cabo Rojo.
sea, ahí tenemos, ahí se pudo escuchar distintas especies de aves cantando, pero entre ellas muchas canciones de la reinita mariposera. Así que en este proyecto estuvimos estudiando una hipótesis que intenta explicar lo que es este fenómeno del canto de la madrugada, del dawn chorus. Esta hipótesis lo que dice es que las aves están cantando mucho para, digamos, calentar la voz en ese periodo del canto de la madrugada antes de comenzar a cantar en el resto del día. Y es como calentar, como un cantante calienta antes de ir a un concierto. Para estudiar esto, pues fuimos al campo, una vez están identificadas con anillas las aves, los machos, vamos y grabamos todas sus vocalizaciones durante toda la mañana, incluyendo o comenzando antes de que cantan ese dawn chorus, ese canto de la madrugada. ¿Y qué encontramos? Pues en en esta gráfica tenemos en el eje de Y, en ese eje vertical, tenemos la medida de vocal performance, de cuán bien cantan. En el eje de X tenemos el tiempo de esas canciones relativo a la hora de cuando sale el sol de la madrugada. Esa línea vertical en gris que ven es la hora en que ocurre ese salir el sol, el sunrise. Todo lo que ocurra a la izquierda de esa línea vertical es ese tiempo del dawn chorus, esas canciones que se cantaron antes del sunrise. Lo que ocurra a la derecha son las canciones que se cantan en la mañana, luego del dawn chorus. ¿Y qué vimos? Pues si nos enfocamos en la línea anaranjada, podemos ver que esa ejecución vocal, ese vocal performance comienza bajito cuando las reinitas empiezan a cantar esas primeras canciones. Y luego empieza a aumentar mientras van añadiendo muchas canciones en ese canto de la madrugada. Y luego llega el punto de la hora de que sale el sol. Y ese performance empieza a bajar luego de que entonces reducen la cantidad de canciones que cantan. ¿Qué, qué significa esto? Que parece que sí, al cantar tantas canciones durante el canto de la madrugada, están aumentando su performance, así que pareciera que sí están calentando la voz. Pero ¿por qué creemos, por qué están aumentando este performance durante el dawn chorus? Pues una de las hipótesis es que están utilizando el performance en su defensa de territorio, por ejemplo. Podrían estar señalando a el contrincante que está tratando de entrar a ese territorio, que el macho está en mejor condición o está más motivado para atacar a ese individuo que entre a su territorio. Y para estudiar esto, hicimos un tipo experimento en el que le pusimos fuimos al territorio, al centro del territorio de cada macho y le presentamos con un speaker eh, una simulación de que están entrando distintos individuos. Entre ellos, el control, que sería una reinita común, las canciones de una reinita común, porque hemos visto que la reinita mariposera no responde agresivamente a esta especie. Y también les presentamos el canto o vocalizaciones de la hembra de su misma especie o del macho de su misma especie. Y grabamos entonces las canciones que utilizaron el dueño de ese territorio en respuesta a esos distintos escenarios. Y medimos entonces el performance que utilizó ese macho en respuesta a los distintos tipos. ¿Y qué encontramos? Pues acá en esta gráfica tenemos en el eje de X, en el horizontal, el tipo de estímulo que fueron presentados. De nuevo, el reinita común, las vocalizaciones de la hembra o las canciones del macho. Y en el eje de Y tenemos vocal performance, esa medida de cuán bien cantan. Y si nos enfocamos en solamente el punto marrón que está en medio de esas barras, podemos ver que el macho
dueño de ese territorio estaba respondiendo con un mayor performance en respuesta a la simulación de un intruso macho que en respuesta a un control, que en respuesta a la reinita común, por ejemplo. Así que, ¿qué podemos decir de esto? Que después están usando un performance que es mayor en respuesta a esos machos y podría ser que entonces están utilizándolo como esa señal agonista eh, para defender su territorio. Pero vocal performance no es la única medida que hemos usado para estudiar cómo usan el canto en esa defensa de territorio, sino que pues, mi compañero Peter también estudió lo que es distintas variables relacionadas al canto, como por ejemplo el song rate o cuántas canciones cantan en un periodo de tiempo, digamos en un minuto, por ejemplo. Y él, en lugar de utilizar esa simulación de simular que hay un intruso en el territorio, él hizo un estudio observacional. Él se fue al campo y grabó a un individuo en específico durante la mañana y anotando los momentos en que participaba en una pelea con otro individuo. Y grabó todas las canciones que pasaban antes y después de esa pelea. ¿Y qué encontró? Pues en este caso tenemos en el eje de X, tenemos el tiempo de esas canciones relativo a el momento en que ocurrió una pelea. La línea vertical sería ese momento en que ocurrió una pelea y todo lo que pase a la izquierda sería las canciones que pasaron antes de la pelea y a la derecha todo lo que pasó después de la pelea. En el eje de Y tenemos ese song rate, esa cantidad de canciones por un periodo. Y si nos fijamos en esa línea azul, el sun rate empezó, si está lejos de la pelea, comenzó alto, producían más canciones y luego fue bajando cuando se acercaba a ese momento agonista, a esa pelea. Y luego volvió y subió luego de la pelea. Nosotros esperábamos que fuera lo opuesto, que mientras se acerca a una pelea, la cantidad de canciones que cantan era más. Pero nosotros interpretamos este resultado como creemos, como les mencioné al principio, que cuando se están acercando a una pelea tienen esas distintas señales, no solamente canciones, sino que tienen unas posturas que son agresivas, como la que se ve aquí, o producen esos cantos, esos llamados, perdón, que se usan mucho en esa parte de las peleas, co- como se escucha aquí. Así que podría ser que están parando de cantar las canciones para pasar a esas otras señales que son agresivas. El, en estos proyectos que de los que les acabo de hablar, nos enfocamos en el comportamiento y las vocalizaciones de los machos, pero resulta que las hembras también participan en esta defensa de territorio y nuestra compañera Samantha Kraus, ella se encargó de estudiar los duetos de los que les mencioné anteriormente, en los que la hembra se coordina con el macho en sus canciones. Y se escucha, perdón, se escucha como esto. Van a escuchar unos pips al final de la canción del macho. Esos pips son los de la hembra, los llamados de la hembra. Pues Samantha utilizó una metodología similar a la de Peter, en la que siguió a los individuos, pero en este caso hembra y macho, y grabó sus vocalizaciones. Pero también les puso unos aparatos en la espalda que le ayudaba a localizar, saber en qué lugares se encontraban esos individuos, el macho y la hembra. Y esto le ayudó a medir la distancia en la que se encontraba el macho de la hembra en esos momentos de defensa de territorio. Y este fue uno de los resultados de su proyecto, en este caso en el eje de X.
tenemos la distancia del macho que hay entre el macho y la hembra en esa defensa de territorio, que va de izquierda a derecha. De la parte, el extremo izquierdo es cuando más cerca están el macho y la hembra, y a la derecha vemos que están pues más distanciados. En el eje de Y tenemos la respuesta, la cantidad de duetos que estaban utilizando a esas distintas distancias en los momentos de defensa de territorio. Y si nos fijamos en esa línea negra que está en medio de todos los colores, vemos que las hembras estaban produciendo esos pips al final, había más duetos cuando se encontraba el macho y la hembra más cerca los unos de los otros que cuando estaban más separados. Y una de las interpretaciones de Samantha es que están utilizando la reinita mariposera, el macho y la hembra, esa pareja, están utilizando esos duetos para coordinarse, para como cooperar en esa defensa del territorio. Ahora, este sería mi parte. Les dejo con David, que les va a estar hablando de pues, otras maneras en que utilizan la reinita utiliza sus vocalizaciones en otras interacciones. Voy a parar. Bueno, gracias Judy y gracias a todo el mundo para venir y escuchar. Y ya, bueno, voy a plantar la tabla. Bueno, pues voy a empezar con los proyectos de los varios estudiantes y mi laboratorio y después de revisarlos brevemente voy a escribir un proyecto más grande que mi proyecto principal en este momento. ¿Me pueden entender? Judy, bueno, Sí, pues hay varios estudiantes en el lab y todos hacen proyectos distintos. Este es Samantha Wong. Samantha fue un estudiante de maestría. Ella de los Estados Unidos, de Cornell, la Universidad de Cornell. Y ella estudia una técnica acústica para escribir las notas de la genita mariposera. Específicamente usa una técnica para representar los varios grupos de notas. Tenemos curiosidad si fue el caso de que hay grupos distintos de notas, hay clases distintas de notas y últimamente no pudimos poner las notas en grupos distintos y no sabemos si es porque el método no funcionó o simplemente porque no tienen grupos distintos de notas. Eh, es típico de la ciencia, a veces hace un proyecto y no tiene una respuesta clara, por fin. Usualmente sí, pero es común que el proyecto no da una respuesta clara a su pregunta. Pero fue una experiencia interesante y aprendimos mucho del método. Este es Heath, él era subgraduado en el lab y él terminó su grado, su bachillerato el año que pasó y estamos publicando en este mismo momento su proyecto. Él usó, mm, él usó redes para analizar secuencias de cantos. Entonces, los aves tienen varios tipos de cantos que pueden cantar. Hay lo cantan en secuencia, entonces canción uno, canción 3, canción 15, cualquier. Y hay una secuencia. Y la técnica de usar redes para analizar las secuencias es así. Básicamente, puedes ver los dos redes acá y cada círculo representa un tipo de canción.
y su tamaño representa la frecuencia de uso de esa canción. Y las flechas representan las transiciones entre un canto y otro canto. Entonces, hay varios proyectos que han usado este método en el pasado, incluyendo unos en nuestro laboratorio, pero lo que es único de este proyecto de Heath y que es especial es que él usó un análisis de las comunidades de los redes. Y puedes ver aquí las formas coloradas atrás de los círculos y ellos representan comunidades. Comunidades son grupos de cantos en que hay más transiciones en el grupo que fuera del grupo. Entonces, básicamente son grupos de cantos que el ave canta juntos. Él descubriólos y los llamamos themes o temas, son temas de cantos o grupos de cantos que los aves cantan juntos. Y hemos varias hipótesis sobre el uso de los temas y por qué cantan en temas y no simplemente cantan, por ejemplo, aleatoriamente o cantan en una secuencia rígida. Vamos a publicarlo en la revista Bioacoustics este año. Ella es Riley, ella es subgraduada en el laboratorio ahora y ella está usando BirdNet, que es un tipo de inteligencia artificial para clasificar los tipos de cantos. So, BirdNet es un programa de la Universidad de Cornell y se usa principalmente para distinguir especies de ave. Si usas Merlin o App Merlin, ese BirdNet es entre Merlin, pero es posible entrenar BirdNet para distinguir cualquier clase de canto y estamos usándolo para distinguir los varios tipos de canto. Y entonces entrenemos BirdNet con un montón de ejemplos y después probamos con ejemplos nuevos. Y BirdNet es muy exitoso en distinguir los varios clases. Puede distinguirlo con 95% o mejor acu- accuracy. Entonces funciona súper bien, súper bien. Estamos colaborando con varios laboratorios en otras partes, en Europa, en los Estados Unidos y varias partes de Canadá, para usar el mismo programa para tratar de distinguir los tipos en otras especies. Y es buena técnica porque para hacerlo de mano toma mucho tiempo y es difícil hacerlo, difícil entrenar a los estudiantes para hacerlo. Entonces, podemos ahorrar muchísimo tiempo si este funciona también como parece. Ok, voy a seguir con mi propio proyecto, un proyecto más grande, un proyecto que fue un sueño por muchos años mío y por fin lo hicimos en el año 2022 con la ayuda de muchos estudiantes, de Miguel, de Pablo, de Carla, de Julie, de muchos otros, de Heath. Y básicamente el proyecto es grabar un vecindario de aves, cinco o seis aves al mismo tiempo, grabar cada individuo al mismo tiempo para determinar si forman una red de comunicación, un grupo de individuos quien comunican uno a otro al mismo tiempo. Y voy a describir el proyecto y voy a enfocar um, en un fenómeno llamado song type matching. Song type matching ocurre cuando un individuo canta un tipo de canto, un song type, así, y su vecino respuesta con una imitación o iguala la misma tipo de canto aquí. Puedes ver que son igual aquí. Este es un evento de song type matching. En un red de comunicación es posible que hay varios individuos song type matching al mismo tiempo,
así, así. Entonces queremos ver si soy así. Hay varias hipótesis sobre la función de Suncat Matching, no voy a discutirlo en detalles ahora, pero es posible que es un señal agresivo o algo así. Entonces, em, el equipo reunió bien tempranito en el refugio. Tenemos aquí el team es de Carla. Carla ya es estudiante de maestría en Colorado. Ella es boricua. Heath, ya discutimos Heath. Él terminó su bachillerato y quiere estudiar la ciencia de datos, data science. Es muy bueno con los computadores y aprendió muchísimo en su proyecto de los cantos de las aves. Tenemos aquí Pablo. Hola, Pablo. Pablo está estudiando en biología en la Universidad de Costa Rica. Samantha Juan terminó, completó su maestría aquí y ya está en Nueva York. Tenemos Kenneth aquí, Boricua también. Él está en Maryland y trabajando en la vida silvestre. Y obviamente Julie. Miguel no está en esta foto, pero Miguel nos ayuda mucho también. Hola, Miguel. Entonces, lo que pasó es que reunimos antes de cantar los aves, antes de la madrugada, todo el mundo empezó sus grabadores digitales y hice un clic para sincronizar las grabaciones. Y cada miembro del equipo tenía su teléfono con Google Earth y usó Google Earth para encontrar donde necesitaba grabar su ave. Cada individuo tenía su propio ave para grabar. Los grabaron con micrófonos direccionales. Es un tipo de micrófono especial que solamente graba el sonido directamente frente del micrófono. Usamos grabadores digitales para hacer grabaciones de calidad alta de cada ave. Estamos grabando todas las aves al mismo tiempo. Regresamos a nuestra casa de campo para, para entrar las grabaciones, para transformar las grabaciones en datos. Y puedes ver aquí que tenemos parte de una grabación. Puedes ver, por ejemplo, que esto y esto son del mismo tipo de canción. Puedes ver que su forma es igual, pero los otros son otros tipos de canciones. Puedes ver que tienen formas diferentes. Entonces, eso es como determinar el tipo de canto simplemente usando el Sound Spectrogram para comparar su forma visual. Y ya básicamente usamos el proceso para transformar eh, de una grabación a un base de datos y podemos usar ese base de datos para hacer montones de investigaciones. Por ejemplo, mi estudiante de maestría ahora, Oluwatosin, ella de Nigeria, y ella tenía la pregunta, es que cada individuo usa unas canciones más que otro. Hay una preferencia para unos tipos de canciones más que otros. Y si hay, ¿por qué? Entonces puedes ver aquí una gráfica que representa las preferencias de un individuo de ave. Es X, puedes ver los varios tipos de cantos. Cada tiene su propio número, arreglados de la más preferida a la menos preferida. Y a la XY tenemos la cuenta. Entonces puedes ver la línea rota es el promedio. Puedes ver que este individuo tenía preferencias fuertes. Unas canciones son muy preferidas, se usan mucho, y otros no son tan preferidas, no se usan mucho. Y ese fue el patrón general. Todos los individuos tenían sus favoritos y otras canciones que no usaban. Y cuando hacemos un modelo estadístico para contestar la pregunta de
por qué prefieren unos más que otros, encontramos algo muy interesante. Encontramos que la cosa más importante en determinar cuál canto es más popular, es más preferido, es la popularidad en la población. Y entonces, los cantos que son compartidos entre muchos individuos también son más preferidos entre cada individuo. Los más populares son también más preferidos. Y la otra cosa que parece que es un determinante es em, la habilidad de transmitir a través del medio ambiente. Entonces, los cantos que tenían una frecuencia baja y que son lentos van a transmitir mejor en el medio ambiente y ellos también son más preferidos que los son más rápidos o los que tienen una frecuencia más alta. Ella va a defender su tesis en 2 o 3 meses. Otro estudiante en el laboratorio usó nuestros datos de 2022 para investigar la relación entre distancia y si los individuos comparten tipo de cantos. Entonces, básicamente, estudiando, puede ver. Um, Su nombre es Judy, es de India, y ella estudió cómo afecta la distancia, cómo la distancia afecta la probabilidad de compartir un tipo de canto. Ok, tenemos acá en el horizontal la distancia entre dos machos y en el vertical la probabilidad de compartir. En cada punto es una pareja de machos. Entonces, esto es, por ejemplo, Ronaldo y Juan y José y Miguel y cualquier. Y puede haber una relación fuerte y negativa entre distancia y compartir. Significa que los que son vecinos cercanos, ellos comparten la mayoría de sus cantos. Y ellos que son más lejos, que están más lejos, no comparten mucho. Parece que yo interpreto para significar que probablemente usan los cantos compartidos para comunicar entre ellos. Y tenemos otra evidencia que sugiere el mismo. Ok, regresando a la idea de la red de comunicación, vamos a ver una representación visual de nuestras grabaciones. En el eje aquí tenemos la hora y sube el sol aquí a 0. Y a la vertical tenemos los 6 individuos en ese vecindario. Y, por ejemplo, YKY es un individuo, un macho. Y mostramos los datos así. Y puede ver que pues, hay muchos datos. Cada marca significa un canto y cada color significa un tipo de canto. Entonces puede ver que cantan muchísimo, pero es difícil distinguir patrones porque hay tantos datos. Entonces vamos a enfocar en 100 segundos aquí. Enfocamos, zoom in un poco para ver solamente 100 segundos de esa misma grabación. Y puedes ver un poco más claramente. Estamos preguntando sobre el tema de song type matching y en esta representación cada color y cada número significa un tipo de canto y las barras negras representan matches, song type matches. Entonces, como un ejemplo, podemos ver este ave, LBOW, canto tipo 2 y inmediatamente después, tres de sus vecinos cantan el mismo, ¿ok? Y puedes ver todos los tipos 2 acá y podemos ver el tipo 6 y es similar. Nadie está cantando 6 y Ye canta 6 y ya todo el mundo canta 6. Hay muchos song type matching como una radiación
de sound type matching en el escenario. Y podemos ver algo igual en 11, en 12, así. Entonces, encontramos que sound type matching es súper común. Hay montones de sound type matching y ocurre en ondas, como todo el vecindario está sound type matching con el mismo tipo de canto al mismo tiempo. Aquí otra representación tenemos en sound type spectrogram, o rather, sound spectrogram. Puede ver ah, que 5 de los 6 machos, estos 5, 1, 2, 3, 4, 5, están cantando el mismo tipo de canto en básicamente el mismo momento. Entonces, obviamente, están comunicando, están influyendo uno a otro para hacer este sound type matching, pero ¿por qué? Para contestar eso, hicimos un modelo avanzado con mi amigo, el especialista en la estadística, el doctor Tyler Bunnell, y él usó estadística de Bayesian Statistics, para hacer un modelo mixto. Y descubrimos que la distancia es importante. Hay una probabilidad más alta que van a hacer un match si el otro ave es cercana. Y también el tiempo desde cantó ese mismo tipo de canto es importante. Si cantó el mismo tipo de canto recientemente, la probabilidad de sound matching es más alto. Pero cuando probamos las varias predicciones de las hipótesis funcionales de sound type matching para contestar por qué hacen sound type matching, no encontramos evidencia fuerte para apoyar cualquier hipótesis. La evidencia es muy débil. Entonces estaba pensando, pues quizás el problema es la pregunta. Quizás estamos demasiado enfocados en la idea de sound type matching, porque es una idea famosa en la literatura de canto de aves científico, pero quizás tenemos que preguntar de las aves qué hacen realmente. Entonces, ya has visto esta representación de nuestros datos, pero vamos a verlo en una manera diferentemente. Ahora voy a rodear todos los ejemplos de canto 2, 1, 11 y 13 en un color. Y ya voy a rodear en otro color 6, 4, 3 y 12. Y mira ese patrón. Todos los aves están cantando un grupo de cantos por un rato y eventualmente un individuo dice 3. Nadie hace nada, pero lo dice de nuevo 3. Y ya cambia toda la población a otro grupo de cantos. Es como Es como el proyecto de Heath, con las temas, pero no solamente con un individuo, pero con la comunidad, con el vecindario. Todo el mundo canta un grupo de cantos por un rato y después todo el mundo cambia a otro grupo, otro tema de cantos y no sabemos por qué. Este es un descubrimiento nuevo, nadie ha sabido que ese existe y lo descubrimos en ese ave puertorriqueño, el Atlas warbler, la mariposera. Otra manera de demostrarlo sobre más tiempo, porque el último era solamente 100 segundos, pero ya podemos ver sobre el curso de una corro de la madrugada entero. Y puedes ver esto, ejemplo, este es un tipo de canto popular y básicamente su uso, su cuenta sobre el coro, ¿ok? Tiempo aquí y uso acá. Bueno, y podemos comparar con 4 otros tipos de cantos. Estos son simplemente los 5 tipos más populares en este coro de la madrugada, en este coro. ¿Y qué ves? Estos tres hay una correlación fuerte entre su uso. Puedes ver que hay una correlación entre las tres y también estos dos.
Entonces, hay grupos de tipos de cantos que vienen juntos y no sabemos por qué, no sabemos cómo. Como todos los descubrimientos científicos eh, levantan preguntas nuevas. Entonces, parte del trabajo de mi grupo ahora es determinar cómo lo hacen, por qué lo hacen. Y tenemos pues, años de trabajo más para contestar estas preguntas. Entonces, muchas gracias para su atención y espero que tienen preguntas. Gracias. Gracias, David. Gracias, Julie. De verdad que es súper interesante. Estoy tomando muchas notas, así que después te contactaré para hacerte más preguntas. Pero sí, no, de verdad que es súper interesante lo que estás haciendo, ¿verdad? Y saber que David, ¿verdad? Es parte de esa guía que ustedes tienen. Así que gracias por compartir esos proyectos de todos los estudiantes, ¿verdad? Y que están haciendo una labor extraordinaria. Pues mira, sí hay Gracias. varias preguntas para ver dónde es que empezamos. Eh, sabes que Víctor Feliciano dijo, ¿verdad? Que esta es una de sus aves preferidas, ¿verdad? Así que pues ya sabes, Víctor, ahí un par de datos más nuevos que compartir. Entonces, Sebastián Santiago dice que por qué se llama Renita Mariposera. David le escribió una explicación, ¿verdad? Pero si quiere, ¿verdad? Más o menos lo que tiene, que compartiste en el chat, para que contestes la pregunta. Eh, Julie, ¿quiere contestar la pregunta de Miguel? La de Sebastián de Miguel. Sebastián. La razón por la que Mm, Ups, Se congeló, Julie. sí. Mm. Es Ok, una, pues. Es una buena pregunta, Miguel, y básicamente no tenemos los datos. Es posible que usan distintos tipos de cantos durante los contextos agonistas. Tenemos evidencia que sugiere que quizás hay unos tipos que prefieren más durante ese contexto, pero no tenemos ese... Oh, Judy, ¿ya regresaste? Ok. Disculpen, se me fue el internet en el peor momento. Bueno, estaba diciendo que quizás hay tipos de cantos distintos que usan durante contextos agonistas, pero no sabemos y no tenemos evidencia directa para contestar su pregunta, Miguel. Eso es cierto, sí. Sí, esa es la parte de lo de la frecuencia. Si hay diferencia en cuando son agonistas y no. Sí, yo estaba pensando en la parte del el estudio observacional que parecido al que estuvimos haciendo, que hizo Peter, que les explicamos que hizo Peter, que hemos mirado distintas variables de la estructura de las canciones y no. Al menos las que son relacionadas a frecuencia, no hemos visto mucho cambio entre lo que es Sí, lejos de una pelea versus cerca de una pelea. Pero hiciste, específicamente la frecuencia, sí, sí, hicimos bandwidth, ¿cierto? exacto, Y bandwidth exacto. no cambió. No, ese no cambió mucho. O al menos no comparado con cuando era at random. Pablo preguntó si las comunidades se clasifican por dialectos y sí, hay una palabra nueva en la literatura, microdialecto, y probablemente tienen más como microdialectos porque cada vecindario tiene su propio dialecto. Entonces es súper pequeñito, menos de 1 kilómetro. Sebastián ¿Cuánto tiempo preguntó, viven? claro, Viven como 10 años quizás, no sabemos, pero hay evidencia de unos viviendo 10 años.
en mucho de los tiempo. que hemos anillado. Y en general, los aves tropicales tienen vidas más largas que los del norte. La pregunta de Sebastián fue la de ¿por qué se llamaban reinita mariposera? Sí, también. ¿Y cómo se comunica con otras reinitas mariposeras? Ok. Es, ¿te refieres a... Que no fue Julie de nuevo. ¿Tienes respuesta, David? Más o menos, para que puedas contestar. Hey, Porque ella regresa. ¿cómo se comunica otro Con otras con reinitas otras mariposeras. reinitas mariposeras? Pues usan una variedad de señales, como señales visuales y los cantos y las llamadas, pero quizás la pregunta es si, si las reinitas mariposeras de Cabo Rojo eh, hoy estaban en comunicación con una mariposera de otra parte de Puerto Rico, pueden comunicar y no hemos preguntado eso directamente, pero en general la respuesta es diferente. Entonces, generalmente tienen una reacción más fuerte a cantos locales que de cantos de lejos, de otros dialectos. ¿Estás, Judy? Ayúdame, Judy. Perdón, perdón. Ok, ahora estoy desde mi teléfono. ¿Me escuchan bien? Hey, Sí, Ok, te perfecto. escuchamos. No sé si tienes algo más, ¿verdad?, que aportar la respuesta en cuanto a cómo se comunican con otras renitas mariposeras. David explicó ahí más, ¿verdad? Más o menos. Sí, no escuché la respuesta de David. básicamente dije que por lo general los aves de canto, los songbirds, tienen una reacción más fuerte cuando oigan cantos locales que cantos de otras partes. Ok, ok. O sea y estamos hablando solamente de la parte de la comunicación vocal. Sebastián, no sé si la pregunta de Sebastián iba también a si utilizaban algún otro tipo de comunicación, como visual o... Sí, 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 Ok, dije algo así, que usan ok. señales visuales, colores y también otras vocalizaciones, llamadas y eso. Exacto, sí. Ok, tenemos pregunta de Damaris Cardona. Dice, ¿han considerado hacer estudios de la reinita mariposera en otros pueblos? Uh. Contéstalo tú, Sabemos, para ti. sabemos que hay poblaciones grandes, por ejemplo, en Vieques. Em, No sé cuánto lo ha considerado David, pero sería bueno el poder hacer este tipo de estudio en lugares como Vieques para poder entonces comparar esas vocalizaciones que tienen, como cuántas diferencias hay en esas interacciones y en las vocalizaciones que tienen en diferentes áreas. Y a lo mejor estudiar algo como lo que menciona Pablo de los dialectos. Puedes ver muchas diferencias si usamos um, Senocanto. Senocanto es un Ujú. website famoso que colecta montones de grabaciones de aves y otras especies y puedes ver que las grabaciones de mariposeras de patos distintos de Puerto Rico tienen formas muy diferentes. Sí. Iber también pueden conseguir vocalizaciones y va, Sí. pedirles que les envíen las grabaciones si les interesan. Súper, gracias. Guillermo pregunta, ¿esos machos que tienen pocos cantos o los que tienen menos frecuencia con un gran repertorio de cantos puede ser atribuido a que pueden ser más jóvenes y por ende menos experiencia? David, ¿qué crees de la parte del repertorio? Hay cantidad de tipos de canciones en su repertorio si son juveniles.
Creo que es una pregunta muy interesante. Por lo general, pensamos que aves como estos, este grupo de aves, aprenda sus cantos cuando está muy joven Ujú, y pierden tipos de cantos más que añadan tipos de cantos durante su vida. ujú, Pero yo tengo mucha curiosidad si esta especie sigue esa regla o es diferente, porque como vemos, los vecinos comparten casi todos sus cantos. Entonces es posible que están aprendiendo como adultos de sus vecinos. No sabemos. Pero la literatura, la idea general en la comunidad científica es probablemente no aprenden cantos nuevos como adultos. ujú. Interesante de verdad la pregunta. Está para Sí, abarcar mucho, sí. Sebastián le pregunta, ¿verdad? Que si usan su canto para atraer pareja. Julie, Se cree que sí, que se utiliza, que las razones principales por las que cantan es para, como hablamos ahorita, para defender su territorio y para atraer pareja. La parte de atraer pareja es más complicada de estudiar, pero, pero sí, se cree que es una de las hipótesis. una cosa interesante en nuestra especie, en la mariposera, es que los machos solteros cantan diferentemente de los Mm, que tienen una pareja. Cantan como el coro de la madrugada todo el día, básicamente. Continuamente cambiando canto diferente, canto diferente y cantando mucho más. Entonces, con experiencia es posible distinguir los solteros de los parejados. ujú, cierto. Los solteros están más libres y felices, por eso cantan más. Ah, puede ser que no estén tratando de atraer, sino... Bueno, ¿verdad? Quieren quedarse solteros, a lo mejor es eso. Ay. Pablo pregunta, ¿la especie tiene aprendizaje abierto? Con Es aprendizaje. como la otra pregunta y básicamente no sabemos, pero lo dudo porque no es típico de este grupo. Entonces Ujú, sería una sorpresa grande si encontramos aprendizaje abierto. Por todos que no saben, aprendizaje abierto es que describe las especies que pueden aprender durante toda la vida, como el ujú, mockingbird, por ejemplo, es una especie o el paraque, la cotorra, él puede aprender más vocalizaciones como adulto y probablemente en la reinita mariposera, probablemente no, porque reinitas en general no pueden hacerlo. o sea, tienen un momento crítico de de aprender esas canciones. Sí, en el año primero. Ok. Sebastián pregunta también, ¿cómo afecta el ruido de la ciudad y la deforestación a su canto? Mm. ¿Verdad? Si es que se ha estudiado eso, si conocen sobre el tema, ¿no? No sé, no conozco de estudios que se hayan hecho con esta especie, pero hay muchísimos estudios con otras aves que se ha encontrado, por ejemplo, que en zonas, eh, la comparación entre la zona rural y la zona urbana, la frecuencia del canto de algún tipo de especie de ave, pues, por ejemplo, baja cuando están en zona urbana, o sea, cambia esa frecuencia. Eh, no sé si quieres añadir algo, David. No, es una respuesta muy buena y la deforestación, por lo Ah, general, cree más dialectos, más diferencias, porque puede ver ah, la evolución cultural como la evolución genética. Si hay separación entre poblaciones, vas a tener más diversidad y más diferencias entre grupos. ujú. Guillermo había escribió una pregunta, ¿verdad? Él dice, ¿de grupo se está refiriendo a las paserinas? Sí,
Sí, sí. Y hay una pregunta si la reinita mariposera es monógama. Y la respuesta es que socialmente, básicamente sí son monógamas. Genéticamente no tenemos datos directos, pero probablemente no todos son monógamos genéticamente. Probablemente tienen aventuras. Sebastián pregunta también cuántos huevos puede poner una reinita mariposera. Dos o tres. Eso es típico, una diferencia entre los aves tropicales y los del hemisferio norte, es que los de latitud tropical tienen vidas largas y nidos pequeñas y no hacen muchos huevos al mismo tiempo, pero los adultos viven muy largo. Y en el norte, donde vivo en Canadá, por ejemplo, hacen más huevos por nido, mucho más, como 6 7 10 y los adultos no viven tan largo, como 2 años. Víctor Feliciano nos pregunta qué tan cierto es que se pueden encontrar en Islas Vírgenes. ¿Qué opinas, Judy? Yo he leído que se ha reportado algunos individuos en Islas Vírgenes. Leí en una de las preguntas como si eso podría o cómo cambiaría eso el hecho de que es endémica de Puerto Rico. Esa parte no sé, no sabría decirles o sea, qué cantidad de individuos tiene que haber en otro lugar para que se considere o se cambie esa clasificación. ¿Alguien conoce una respuesta a esa pregunta? Pero sí, de que se ha reportado en Islas Vírgenes, pues hay publicaciones de eso. Solamente unos dos o tres individuos. ¿Sí? Creo que Exacto, sí. no muchos individuos. Sí. Sí. Y por lo que veo, la última pregunta que tengo por el chat es de Brian Acosta. Dice, ¿las reinitas mariposeras pueden aprender otros lenguajes, cánticos de otras especies de aves, como los humanos aprenden diferentes idiomas? Básicamente, pues no hemos estudiado esa pregunta directamente en la mariposa, pero tenemos mucha evidencia de otras especies de pasarinas y básicamente, si no es una especie que imita mucho, como el mockingbird, por ejemplo, o otra manera otro tipo de thrasher, básicamente tienen un filtro para aprender solo el canto de su propia especie. Y es posible que hacen errores a veces, pero no es muy común. Generalmente aprenden solamente el canto de su propia especie. Y hay ejemplos interesantes que son excepciones, pero la regla es no, aprenden solo su propio. Ujú. Mm. Y Miguel tiene la mano levantada, adelante. Ujú. Sí, hola, me encantó la presentación. Yo tengo una pregunta relacionada al el proyecto de las canciones preferidas por individuo Sí. y ver si se sabe si están dentro del mismo network de canciones de que preferirían hacer song switching. No, no aprendí. Judy, ¿conoces la respuesta? No, Miguel, puedes hacerlo en inglés y yo puedo contestar en sí, español. Sure. no So entendí. Pues. you mentioned there was one of your grad students that's going to defend her thesis, Ya, did a job on preferred songs, and then ya. I know he did the project on song networks. And do you know if the preferred songs exist inside a network, and the preferred songs might be also a preferred network type of thing? Yeah, so lo que puedo decir, voy a compartir de nuevo aquí. En las redes de Heath puedes ver preferencia como el tamaño del círculo. Entonces, el tamaño del círculo
significa la cuenta de cada tipo de canto. Entonces puedes ver aquí, las canciones preferidas en los conciertos más grandes. Y no hemos, no hemos sido la investigación necesaria para contestar tu pregunta exactamente, pero yo creo que es interesante que puedes ver unos patrones en las redes. Por ejemplo, aquí, esta comunidad, todo lo que entra a la comunidad y sale de la comunidad viene de este tipo de canto. ¿Ok? Y también esta comunidad, ese tipo de canto solamente conecta con otros en sus comunidades y ellos conectan así. Entonces, probablemente hay más reglas y la preferencia para unos cantos sobre otros puede ser parte de esas otras reglas. Does that answer your question at all, Miguel? Yep, thanks so much. Well, thank you. Sebastián puso otra pregunta que dice, ¿las crías aprenden a cantar o nacen sabiendo cantar? Esta iría relacionada entonces a la que de la que estuvo hablando David, de si son open learners o si ahora que aprendían, no sé cuál es el concepto en español, perdón, pero aprenden, básicamente aprenden a cantar en ese periodo de tiempo de cuando son juveniles. Y Juan pregunta, si un macho de otra área entra al territorio de una pareja y gana ese territorio, ¿desplaza a la pareja o solo al macho? Hmm, Estoy pensando en el otro especie que yo tuyo. He visto un caso en que un macho vino y reemplazó el otro macho, pero la hembra quedó. Pero en esta especie no tenemos un ejemplo de ese evento. Pero no me sorpresa si ocurre a veces. No son casados. El territorio es súper importante. Sin territorio no pueden reproducir. Entonces no me sorpresa si la hembra escoja el territorio más que Base al su, involucro. su esposo, sí. Ujú. Bueno, creo que por ahora no hay más preguntas, ¿verdad? Así que nada, termino con dos de los comentarios que les dejaron, ¿verdad? Víctor dice, excelente presentación, gracias por compartir. Eh, Dan, se me fue, tan valiosa información, éxito. Y Damari, excelente presentación, muy educativa. Gracias a ambos por tanta información valiosa y de aprendizaje completo. David, you did great in Spanish. Yes, you did. Thank Gracias. you. Gracias. Bueno, Gracias por sus preguntas también. Nos gustaron Ujú. de mucho. verdad que sí. Nada, le escribí por el chat, ¿verdad? Para una pausita. Escribí por el chat, ¿verdad? Para aquellos que deseen recibir su certificado, se dejó el enlace del formulario, ¿verdad? Lo pueden llenar. El certificado puede tardar como 2 a 3 semanas más o menos, así que, ¿verdad? Los que deseen, tengan un poquito de paciencia, que les va a llegar. Y nada, y los que puedan prender sus cámaras, ¿verdad? Se los agradeceré para tomar la foto de grupo. Si están peinados, si están maquilladas, pueden hacerlo, si no, no hay problema. Si no fueron al beauty a tiempo, no importa tampoco, no se preocupen. Así que gracias. Y nada, de verdad, Julie, David, muchas gracias de verdad por aceptar la invitación, por estar con nosotros esta noche. Una presentación de verdad que extraordinaria, me encantó, bien interesante, una especie que nos encanta. Nos volvemos locos cada vez que vemos a la reinita mariposera cuando vamos a los conteos de aves. No importa cuántas veces veamos la especie, siempre nos emociona saber que está presente. Así que de verdad que gracias por conectarse, por ser los primeros del año, así que los felicito. Gracias por su sí. Así que de verdad que encantada, la presentación estuvo excelente y